¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro video en nuestro bonito canal Piso 13 TV, en nuestra bonita sección Geekzone. Bueno, como ya sabrán, y para los que no sepan, de vez en cuando, bueno, hace tiempo mejor dicho, hicimos un video de la evolución en la industria de las caricaturas, de los dibujos animados, del anime, de todo eso, cómo es que fueron evolucionando. Sin más, vamos directo al video, la evolución de los videojuegos. Y trataré de contar más o menos todas las épocas o etapas por las que la industria del gaming ha tenido que pasar para llegar a ser lo que es hoy en día. Y la siguiente generación que está por venir, qué es lo que nos deparará. O depara, no lo sé. Pero qué es lo que traerá consigo mismo la evolución máxima hasta el momento. Así que, dentro vídeo. ¿Cómo comenzar con un video hablando de la evolución de los videojuegos sin empezar con el primer videojuego que existió? Noughts and Crosses, el auténtico primer videojuego de la historia. Noughts and Crosses, espero estarlo diciendo bien, es el que oficialmente se considera el primer videojuego de la historia. Ese nombre formado por dos círculos y una cruz hace referencia a que una versión para el ordenador británico EDSAC, el juego no tenía mucha complicación. Una versión de Tic-Tac-Toe, que aquí lo llamamos 3 en raya. Un juego que se puede jugar en un papel y un lápiz con otra persona y tiene una duración de pocos minutos, si es que llega a más de uno. Tal vez este juego no fue tan reconocido como el primer videojuego como Tennis for Two, y tampoco tiene el glamour que este mismo tiene, pero simplemente por el hecho de haber sido desarrollado 6 años antes, tomando en cuenta que este se desarrolló en 1952 y Tennis for Two se llevó a cabo en 1958, ya se le considera el primer videojuego de la historia, ¿ok? Bueno, ya habiendo tapado el primer videojuego de la historia, el cual era algo muy simple, nos remontamos a Tennis for Two. Ahora sí, hablando de Tennis for Two, es un videojuego de tenis desarrollado por William Hyde. Ni lo voy a intentar, ok, va a estar aquí abajo. En 1958, usado para ello un osciloscopio del Laboratorio Nacional de Brookhaven, a modo de monitor conectado a otra computadora analógica, siendo considerado como el primer videojuego de la historia. El juego constaba de una línea horizontal que era el campo del juego, y otra pequeña vertical en el centro del campo representaba la red. Los jugadores debían elegir el ángulo en el que salía la bola y golpearla. Era prácticamente un juego de tenis, tenía como que unos controlcitos, ahí vamos a estar viendo las imágenes obviamente en pantalla. Y alguna que otra cosa extra, como algún videito que ya encontrar por ahí. Pero tomamos en cuenta de que esto fue el primer videojuego de la historia. La evolución que ha tenido de ahí en adelante ha sido algo increíble. Pero la cosa no acabó ahí con el señor William Hyde, él en 1958. 4 años más tarde, Steve Russell, un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dedicó 6 meses para crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales, Space War. En este juego, 2 jugadores controlaban la dirección y la velocidad de 2 naves espaciales que luchaban entre ellas. El videojuego funcionaba sobre una PDP-1 y fue el primero en tener cierto éxito, aunque apenas fue conocido fuera del ámbito universitario. Aún era algo que nada más en la universidad se queda. En 1966, Ralph Albert empezó a desarrollar junto a Albert, no voy a decir el otro nombre porque nada más lo voy a escribir ahí abajo, le vamos a decir Albertito, y Ted Dabney, un proyecto de videojuegos llamado Fox and Hound. Dado inicio al videojuego doméstico, este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972. Que se conectaba a la televisión y permitía jugar varios juegos pregrabados. Es prácticamente la primer consola del mundo. Con esto fue con lo que comenzamos, con la Magnavox Odyssey. Estamos hablando que de esto, la Magnavox Odyssey, pasamos a lo que tenemos ahorita. La evolución, vaya que ha estado bastante bien. Pero bueno, la eclosión de los videojuegos no se daría sino que entre los años 1970 y 1979. Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971, cuando Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War, aunque otra versión recreativa de Space War, como fue Galaxy War, puede que se adelantara a principios de los 70, en el campus de la Universidad de Stanford. La ascensión de los videojuegos llegó a la máquina recreativa Pong, que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two, de Higginbotham. El sistema fue diseñado por Al Alcon para Nolan Bushnell en la recién fundada Atari. Aquí ya vemos que la Atari prácticamente está empezando a sonar, fue cuando apenas estaba fundada, pero ya vemos que la Atari ya se está haciendo notar entre todos estos. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular de videojuegos como industria. Durante los años siguientes se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria,
Aparecieron en los salones recreativos juegos como Space Invaders o Asteroids. Juegos también ya empiezan a ser sonados para algunos, tal vez no para todos. Ok, de aquí nos pasamos a la década de los 8 bits. 8 bits, lo que normalmente la mayoría conoce, o donde tal vez una que otra compañía empezaría por ahí a soltar sus primeros señales de vida. Un fontanero con bigote, ¿les suena? Tal vez sí. 1980 y 1989, la década de los 8 bits. Los años 80 comenzaron con el fuerte crecimiento en el sector de los videojuegos, alentado por la popularidad de los salones de máquinas recreativas, o los arcades y todo eso, de las primeras videoconsolas aparecidas durante la década de los 70. Durante esos años destacan sistemas como Odyssey 2, Intellivision, ColecoVision, Atari, Commodore 64. Por otro lado, tenemos en las máquinas recreativas triunfaron juegos como el famoso Pac-Man. Aquí ya vemos que Pac-Man ya empezó ahí a darle vuelo, duro y dale el cabrón. Battlezone, Pole Potion, Tron o Saxon, no sé cómo se diga, estarán obviamente todos los nombres aquí abajo. El negocio asociado a esta nueva industria alcanzó grandes cosas con estos primeros años, a los 80, pero sin embargo en 1983 comenzaba la llamada crisis del videojuego, afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá, que no llegaría a su fin hasta 1985. Japón, ojo con Japón. Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom, llamada en Occidente como Nintendo Entertainment System, lanzada por Nintendo en 1983. Mientras que en Europa se destacaban los microordenadores como el Commodore 64 o en el Spectrum. A la salida de su particular crisis, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y apodaron la NES como principal sistema de los videojuegos. A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos, como la Master System o Sega, ya también veremos quién más hace aparición, el Amiga o Commodore, esta madre cómo sigue apareciendo, y el 7800 o el Atari, con juegos hoy en día considerados clásicos como el Tetris. Aquí también vemos que Tetris ya hizo su aparición. A finales de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits, como con la Mega Drive de Sega, y los microordenadores fueron lentamente sustituidos por las computadoras personales basadas en la arquitectura de IBM. En 1985 apareció Super Mario Bros. Ya vemos que aquí uno de los personajes más icónicos e importantes en la industria del gaming hizo su primera aparición, que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los videojuegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que se repetían en un bucle y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de la creatividad. Por primera vez teníamos un objetivo y un final en un videojuego. En los años posteriores otras campañas emularon su estilo de juego. Aquí vemos que prácticamente Mario fue el primero en poner, ¿sabes qué? Este nivel tienes que ir de punto A a punto B, tantas veces, tantos niveles, rescatar a la princesa, nuestro objetivo principal. En el campo de las recreativas destacaban videojuegos como Defenders, Rally X, Dig Dug, Bubble Bubble y entre otros varios, ¿ok? Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos comienzan a principios de los 70, con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales difícilmente se podrían considerar como videojuegos, y fueron creciendo en popularidad gracias a conversiones de recreativas como las realizadas por Coleco o adictivos microjuegos como las Game & Watch de Nintendo. La evolución definitiva de las portátiles como plataformas de videojuegos llegó en 1989 con el lanzamiento de la Game Boy. De 1990 a 1999 tenemos lo que fue o lo que se le conoce como la revolución de las 3D. El factor del 3D empieza a aparecer en muchos videojuegos. Tenemos grandes juegos que fueron muchos los pioneros, por decirlo, en todo esto del 3D, tales como Doom. Ahorita vamos a hablar de todo eso. A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto tecnológico gracias a la competición de la llamada generación de 16 bits, compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida como la TurboGrafx en Occidente, y la CPS Challenger de Capcom. Junto a ellas también se apareció la Neo Geo SNK, la consola que igualaba las presentaciones técnicas de un arcade, pero demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de los jugadores, en la introducción de tecnologías como el CD-ROM,
una importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas. Mientras tanto, diversas compañías habían comenzado a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en los campos de la PC. Tomando como ejemplo tenemos a Doom, que fue uno de los primeros que fue algo tridimensional. Los cuartos era alguna mezcla entre 2D y 3D por las habitaciones que teníamos, pero los personajes eran un tanto 2D. Eran combinaciones un tanto curiosas, ¿verdad? Eran 3D completas de la 4D Voxing a la 3D sobre entornos pre-renderizados de Alone in Dark, referente a las ya antiguas consolas de 16 bits. Su mayor y último logro se produciría por el SNES mediante la tecnología 3D de pre-renderizados de CGI, siendo la máxima expresión de videojuegos como Donkey Kong Country y Killer Instinct. También surgió de los primeros juegos poligonales de consola. La competencia de la SNES Mega Drive lanzó el Virtual Racing, que obtuvo un gran éxito ya que marcó un antes y un después en los videojuegos de 3D en consolas. Rápidamente, los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado, principalmente gracias a la llamada generación de 32 bits. En las videoconsolas, Sony, PlayStation y Sega Saturn, principalmente en Japón, y la generación de 64 bits en las videoconsolas Nintendo 64 y Atari Jaguar. En cuanto a los ordenadores, se crearon las aceleradoras 3D. Pues bueno, aquí también podemos empezar a notar cómo es que tanto Sony, Sega y Nintendo ya empezaban a abarcar un tanto más de campo. Sony sacando la PlayStation, Nintendo con la 64, que esa consola, créanme, la tengo en un muy bonito lugar en mi corazón. La Sega Saturn. Les voy a poner algo como dato curioso. Para todos los que no sabían, Sony y Nintendo en un principio quisieron hacer una especie de alianza, siendo Sony la que le ofreció a Nintendo sacar una consola denominada la SNES PlayStation, que tenía un lector CD y no me acuerdo cuántas cosas más tenía. Total, que Nintendo lo rechazó porque supuestamente Sega ya había lanzado algo parecido y no le fue muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Que Sony decidió lanzar la Play por su parte y Nintendo, no me acuerdo muy bien cómo estuvo todo eso, pero si mal no recuerdo creo que Nintendo consiguió a alguien más para lanzar una consola, la cual fue un fracaso total. Y ya sabemos lo que pasa con Sony hoy en día, estamos a nada de ver la Play 5, o sea que no le fue prácticamente nada mal a Sony. Después de que la PlayStation se diera o salió prácticamente al público y todo eso, tenemos que la arcade fue perdiendo, pues ya sabremos, el arcade fue pasando de moda, empezaban a sacar las consolas, las arcades ya no eran tan recurrentes como lo eran anteriormente. Ahora todos eran de consolas. Por su parte, los videojuegos portátiles, producto de las nuevas tecnologías más poderosas, comenzaron su verdadero auge, uniéndose a la Game Boy, máquinas como la Game Gear de Sega, la NX de Atari, la Neo Geo Pocket de SNK, aunque ninguna pudo hacerle frente a la popularidad de Game Boy, siendo esta y sus descendientes de la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, la Game Boy Advance y la Game Boy Advance SP, las dominadoras del mercado en cuanto a consolas portátiles prácticamente. Hacia finales de la década, la consola más vendida, la más popular, era la PlayStation, y lo hacía con juegos como Final Fantasy VII, Resident Evil, Winning Eleven 4, Gran Turismo y Metal Gear Solid. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si Sony hubiera simplemente trabajado con Nintendo? Que Nintendo los hubiera dicho que sí. Justo hoy tendríamos alguna PlayStation con Mario, con Zelda, o simple y sencillamente no hubiera funcionado. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado? Déjenmelo acá abajo en los comentarios. En PC, lo que triunfaba o lo que era como que la cima de la cima, o lo que estaba en la cima prácticamente, eran los FPS, juegos de acción en primera persona o los First Person Shooter. Tenemos juegos como Quake, Unreal o Half-Life, y los RTS, los cuales eran juegos de estrategia en tiempo real, como Command & Conquer o StarCraft. Además, conexiones entre ordenadores mediante internet facilitaron el juego multijugador, convirtiéndose en la opción predilecta de muchos jugadores. Fueron las responsables del nacimiento de los MMORPG o juegos de rol multijugador online, tales como Ultima Online de Origin. Finalmente en 1998 apareció en Japón. Finalmente en 1998 apareció en Japón la Dreamcast de Sega y daría el comienzo a la generación de los 128 bits. Y de ahí pasamos a los 2000, que es un tanto más cercano a lo que tenemos hoy en día. En el 2000 Sony lanza la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas de la Dreamcast. Nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas y un teclado, altavoces y los mismos mandos llamados Dreamcast Drivers 2000 Series CX-1. Aquí otro grande de la industria del gaming da aparición. En todo este lugar tenemos que en 2001 Microsoft entra en la industria de consolas creando la primer Xbox. Nintendo lanzó el sucesor de la Nintendo 64 o la GameCube.
y la primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la compañía de la Game Boy Advance. Sega, viendo que no podía competir especialmente con una nueva máquina como la de Sony, anunció que ya no produciría hardware, convirtiéndose solamente en desarrolladores de software en 2002. Prácticamente Sega pasó a hacer consolas a simplemente ser un estudio de videojuegos. Por parte de la PC seguíamos teniendo juegos los cuales dominaban, los cuales en todo caso eran los juegos de estrategia en tiempo real, tipos Warcraft o Age of Empires, y los juegos de acción en línea, tipo Call of Duty o Battlefield. En 2004 salió al mercado la Nintendo DS, primer producto de la nueva estrategia de una compañía que había renunciado al mercado de las videoconsolas clásicas. Poco después apareció la PlayStation Portátil o la PSP, una consola similar que no llegó a alcanzar a la primera cifra de ventas, pero ahí estaba. En 2005 Microsoft lanzó la Xbox 360, un modelo mejorado de su primera consola diseñada para competir con PlayStation 2. La respuesta de Sony no se hizo esperar, ya que poco tiempo después lanzó la PlayStation 3, la consola que inicialmente no consiguió el éxito esperado, pero con el tiempo lo fue obteniendo. La revolución de Nintendo tuvo lugar en abril de 2006, cuando presentó su Wii, una máquina con un innovador sistema de control por movimiento. Con esta consola, Nintendo volvió a recuperar el terreno perdido ante sus competidores. Por desgracia, en esta época, para muchos aficionados, la profesionalización de la industria trajo consigo un cierto estancamiento de la originalidad, que había caracterizado el trabajo de los desarrolladores de décadas anteriores, en parte debido al agotamiento de nuevas ideas. Por eso prácticamente empezamos a ver muchas sagas tipo Grand Theft Auto, la cual empezó a sacar Grand Theft Auto 1, Grand Theft Auto 2, y así siguió yendo. Los Call of Duty, los Battlefield, era prácticamente lo mismo pero un tanto diferente, por la falta de ideas, la cual ya se estaba agotando, ya que era un tanto difícil innovar en aquel entonces. También salieron juegos como Halo, Combat Evolved, Resident Evil, Silent Hill, Prince of Persia, The King of Fighters, Final Fantasy, Street Fighter, Call of Duty, Metal Slug, Medal of Honor y Guitar Hero. Todos estos en su momento fueron lo cual, ¿cómo decirlo?, innovó en el mercado. Tuvieron una técnica un tanto diferente, una ambientación también muy diferente, juegos de mundo abierto, juegos donde tenías una misión first person shooter tipo Halo. Los Guitar Hero, que también fueron algo que en su momento le fue muy bien, ya que era prácticamente los instrumentos y todo eso. La nueva generación de consolas en aquel entonces habría llegado en la década del 2010 en delante, donde salieron consolas tales como la Xbox One, la PlayStation 4, Wii U, entre otras varias consolas que tal vez me estoy olvidando de mencionar, pero las que más hicieron revuelo fueron todas estas. De ahí fueron siguiendo salientes versiones tales como la Nintendo Switch, en todo caso de Nintendo, la Xbox Slim, la Xbox X, la PlayStation Pro, la PlayStation Slim, versiones las cuales iban innovando un tanto en la cuestión de tecnológico de la consola, pero que no era el salto de generación el cual estamos teniendo justo ahora con las consolas que están a punto de salir, lo cual está siendo la Xbox Series X y la PlayStation 5. Juegos igualmente innovadores para aquel entonces, o hace 10 años, empezaron a salir o siguieron saliendo, por mencionar algunos y sus respectivos años, o por mencionar juegos que desde el 2000 en adelante fueron innovando. Tenemos a Metal Gear Solid 2 en 2001, Grand Theft Auto San Andreas en 2004. Gears of War en 2006. Heavy Rain en 2009. Red Dead Redemption en 2010. La NBA 2014 en 2013, Rise Son of Rome también en 2013. Forza Motorsports en 2015. Uncharted 4 en 2016. En 2017 también salieron juegos los cuales innovaron con gráficas o con modalidades de juego, tales como Resident Evil 7, el cual también en este entonces tuvo un giro muy drástico en cuestión de todo lo que ya teníamos o que lo que veníamos conociendo de este mismo. En 2018 también salieron muy grandes juegos, tales como Red Dead Redemption 2 o God of War. Para 2019 también tuvimos grandes juegos, tales como Death Stranding o Control. Los cuales, como ya les digo, venían siendo un avance en cuestión de gráficas. Gears of War 5 también se podría encontrar en esta lista, o incluso Mortal Kombat 11, ya que también estos suponían un avance gráfico que tal vez fue mejor al del año pasado, o tal vez era un tanto equiparable, pero seguíamos yendo hacia adelante y no hacia atrás.
y justo ahora en 2020 estamos teniendo tal vez no tantos juegos por cuestiones del coronavirus, pero sí estamos teniendo, o los pocos que hemos tenido han tenido unos gráficos increíbles. Por destacar últimamente el que más estoy jugando es Doom Eternal. Tiene unos gráficos que la verdad, comparando en cuestión de lo que veníamos viendo desde los años 1990 y no sé qué tanto, ha sido un avance increíble. También por destacar alguna que otra cosa podríamos contar la historia del VR, la cual también viene entrando en la industria de los videojuegos, pero creo que este merece otro video aparte, así que díganme en los comentarios si les gustaría saber más o menos cómo es que funciona el VR, que este más o menos se introdujo a la historia del gaming, o cuando más hizo su boom, su furor, fue con el PlayStation 4 y los Oculus Rift y todo eso, que fue aproximadamente el año 2014, 2015 por ahí. Fue cuando más empezó todo el furor de este mismo. Y pues bueno, creo que de momento hemos alcanzado a cubrir prácticamente todo lo que ha salido a lo largo de la historia, desde el primer videojuego o primer consola hasta la más reciente que está por salir, la cual es la Xbox Series X y la PlayStation 5. Cosas que aún no sabemos mucho de ello o no sabremos exactamente cómo es que será jugarlo, ya que aún no sale, pero cuando salgan y si es que tenemos la oportunidad de comprar alguna de estas consolas, créanme que se los haremos saber apenas la tengamos en nuestras manos. Así que pasamos con el Claudio en cámara para despedirnos de este video, el cual espero que haya sido de su agrado. Bueno gente, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que el video haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse, compartir, activar la campanita y todo eso. Si les ha gustado el video y les gustaría ver este tipo de video con algún otro tema o algún otro medio en cuestión de su evolución, ya tengo pensados en mente varios, pero eso lo veremos después, ¿ok? De momento pues nada más eso. Hasta aquí llego yo, me despido. Vean los demás videos que tenemos y un besote enorme, abrazo enorme, bye.